particularmente para el caso de las plantas, nosotros vamos a tener un control específico de todos los pasos de crecimiento, de desarrollo y de formación de flores y de frutos que pues vamos a tener presentes en nuestras plantas. Entonces, dentro de esa dinámica, digamos, las plantas van a tener un proceso de regulación hormonal un poco completamente diferente al que tenemos en los animales. Entonces nosotros no vamos a tener como unas glándulas específicamente, sino lo que vamos a tener son hormonas que viajan de un lugar a otro en la plantica para que ella pueda hacer todo su proceso de crecimiento y de desarrollo. Entonces, específicamente, pues el día de hoy yo traté de organizar la presentación como como en un reto de plantas versus zombies, porque van a ver que cada paso, por así decirlo, que presentan esas plantas, pues está regulado específicamente por un control de hormonas. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la planta cuando ustedes, digamos, hacían todo, digamos, hacían germinar un frijol, ¿cuál era como el proceso que ustedes veían en esas plantas? Alguien que me diga, digamos, si ha visto en su casa, ¿qué son los procesos, digamos, esenciales en una planta cuando hablamos de que es un ser vivo? Entonces, los escucho o me escriben en el chat, no hay ningún problema. ¿Qué procesos tenemos en las plantas que ustedes consideran que son esenciales y claves? La fotosíntesis. ¿Quién dijo la fotosíntesis? Samuel. Samuel, listo. Listo, exacto. Profe, Listo. sería o sea, sembrarlos, mantenerlos hidratados y no ponerlos tanto de sol como para que no se quemen, se dañen. Algo. Listo. Entonces nosotros tenemos un proceso de fotosíntesis que tienen las plantas. Tenemos también unas condiciones ambientales que las plantas requieren, es decir, que yo no les ponga tanta luz como dice Nicole. ¿Qué otra condición necesita una planta para poder estar óptimamente en un lugar? Entonces, el agua. Nosotros necesitamos agua y las plantas principalmente van a necesitar agua para poder pues movilizar todos esos nutrientes. Entonces, nosotros vamos a tener que todas esas regulaciones de agua, de luz y de el proceso fotosintético, pues también están asociadas a esas hormonas. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente, esperen que creo que sí. ¿Todavía me escuchan, chicos? Okay. Sí, señora. Sí, Listo. señora. Entonces, específicamente vamos a ver 4 momentos esenciales en todas las plantas. Vamos a ver el proceso donde ocurre la germinación, donde nosotros tenemos a nuestra plantita y tenemos nuestra semillita y la ponemos en la tierra, le agregamos agua y la inducción de la germinación es un momento clave porque está regulado por ciertas hormonas. Es como cuando hablábamos, por ejemplo, de la pituitaria y cuando hablamos de la hormona de crecimiento, pues nosotros comenzamos a aumentar en tamaño gracias a esta hormona. Ahora, vamos a ver otro momento clave que es cuando la planta tiene que comenzar a producir hojitas, que tiene que empezar, como dice Samuel, a hacer fotosíntesis. Este mecanismo es esencial porque si una planta no hace fotosíntesis o si una planta no crece, pues no va a poder entrar en un proceso de desarrollo y no va a poder dejar descendencia. Entonces, por ejemplo, Laura también en el chat, Laura Cediel, dice que la luz. Entonces, sí, la luz es también un punto muy importante de regulación de estas hormonas que van a entrar dentro de nuestra planta. El tercer momento clave para toda planta es reproducirse, porque si yo no dejo descendencia, no hay un sentido, por así decirlo, en la evolución de tener ese tipo de organismos. Entonces nosotros veíamos que en los animales veíamos que cuáles hormonas estaban relacionadas con la reproducción en los animales. Alguien que me diga que se acuerde.
que ustedes veían un documental donde hablábamos de que a un señor lo castraban y que tenía un proceso que la voz no se le engrosaba. ¿Cómo se llamaba esa hormona? ¿Cuál, profe? La hormona que está en las mujeres y las que están en los hombres para definir que van a ser hombres o mujeres. Ovarios y La testículos. testosterona. La testosterona, sí, señor. Entonces, ¿qué va a pasar en las plantas? Pues que vamos a tener una hormona que va a estar activando ese mecanismo de que nosotros tengamos esas flores en nuestro entorno. Entonces, cada uno cuando tenga en su casa una planta florecida, pues está en la fase 3, que es la floración y la reproducción, que luego nosotros vemos que los polinizadores cogen ese polen y se lo llevan de una planta a otra y luego tenemos frutos. El cuarto momento que tenemos en todo el ciclo natural de la vida es la muerte. En la muerte, pues que es importante, también va a haber una regulación de una hormona particular que es el ácido abscísico, que básicamente le va a decir a la planta como, bueno, ya fue suficiente y su ciclo de vida terminó. ¿Qué ocurre? Nosotros cómo lo vemos. Cuando ustedes están en su casa o cuando van caminando y encuentran árboles, todas las hojas caídas de esos árboles está regulada por esa hormona. Entonces, todos estos, digamos, niveles hormonales en cada una de las etapas del crecimiento de nuestra planta, pues van a estar regulados por hormonas. Entonces, principalmente cuando hablamos de germinación, vamos a hablar de las citoquininas y las auxinas. Luego vamos a ver otro momento importante que el crecimiento implica un aumento en tamaño, un aumento en volumen y va a haber toda una regulación entre estas tres hormonas que aparecen en la imagen, que unas pueden estar altas y otras pueden estar bajas. Luego, en la etapa de floración, todo lo que son florecitas es el etileno. Y en la maduración de los frutos. Entonces, no sé si ustedes han visto que cuando uno, ¿cómo hace para madurar un aguacate en casa? Que yo sepa, creo que lo envuelven en periódico. Listo. Sí. Entonces, claro, ¿cierto? Como que uno coge el aguacate o coge el banano y lo envuelve en periódico, ¿cierto? Vamos a ver que la hormona que está regulando ese proceso de maduración es el etileno, que por eso, como es volátil, por eso es que las mamás pues cogen el aguacate y lo envuelven porque ese etileno comienza a liberarse y permite la maduración del fruto. Y finalmente, el ácido abscísico pues está relacionado con la caída de las hojas, con la muerte, digamos, como la falta de vitalidad, digamos, de esas células que ya no pueden dividirse más. Entonces, vamos a ver que nuestra primera... entonces, vamos a ver que todo esto es química nuevamente. Ustedes saben que yo tengo una obsesión por la química de los seres vivos. Y vamos a ver que principalmente todo lo que corresponden a hormonas vegetales son moléculas químicas que se están moviendo de un lado a otro, así como veíamos en nuestro cuerpo que teníamos unas moléculas que también se movilizaban gracias a las glándulas. Pero particularmente en las hormonas vegetales vamos a ver que pueden ser de diferentes tipos y que en el etileno, miren la moleculita tan pequeñita que es, y por eso es que es volátil, y por eso es que cuando envolvemos un aguacate lo que estamos haciendo es tratar de concentrar ese etileno en nuestra bolsita, por así decirlo. Cada una de estas hormonas tiene una función y tiene unos picos, por así decirlo, o un aumento de la cantidad en los momentos específicos de la vida de nuestras plantitas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Específicamente, entonces esperen un momentico que está alto. Entonces vamos a encontrar un momento importante que yo acá lo relacioné con las plantas, Plants vs Zombies, cuando nosotros tenemos una semillita. El primer paso de una semilla es lograr germinar. Germinar implica dos cosas, que yo saco una radícula, una raicita, y que saco en la parte apical o de arriba de la semilla, comienza a salir una hoja o alguna estructura que va a recibir la luz y que va a hacer el proceso de fotosíntesis. Ese momento importante donde nuestra semilla comienza a recibir esos factores, como ustedes decían, luz, agua, todas las condiciones, digamos, atmosféricas adecuadas de temperatura, va a hacer que esa semilla germine.
¿Y cómo va a germinar? Gracias a las citoquininas. Entonces estas son las primeras hormonas que aparecen en las plantas para decirle a la semilla, germine. ¿Qué es importante? Que estas hormonas están encargadas específicamente de lograr la división celular, que yo tenga lo que decimos el crecimiento. ¿Qué es crecer? Crecer no es comenzar a comer y digamos, aumentar en volumen, sino acá crecimiento se refiere a que nosotros comenzamos a formar hojitas, formamos tallos, formamos diferentes estructuras en la planta que están relacionadas con el proceso de fotosíntesis. ¿Qué es importante? Las vamos a encontrar en las puntas de las plantas, en las partes apicales, es decir, los extremitos de las yemitas. Segundo, cuando hablamos ya de la madurez de los frutos, de por qué tenemos semillas, de por qué tenemos este tipo de estructuras, está relacionado también con esta hormona en particular. Entonces, germinación, nuestra semilla, ¿cómo crece? ¿Cómo logra inducir esa formación de nuevas células? Gracias a las citoquininas. Ahora, ¿qué es importante? Pues no solo quedarme en el momento donde yo tengo mi semilla y logro que salgan sus primeras raíces y sus primeros brotes. El momento del hecho de que yo tenga una planta y que ella alcance un volumen, alcance un tamaño en específico, está dado por nuestra segunda hormona del día de hoy, que son las auxinas. Entonces, una planta, pues, cuando ya comienza a dividirse, cuando ya comienza a aumentar de tamaño, va a comenzar a crecer. ¿Crecer qué es? Elongarse celularmente, es decir, que esas celulitas se alarguen y aparte de que se alarguen, se dividan. Si no hay división celular, pues no hay crecimiento, porque entonces básicamente nuestra planta comenzaría en un proceso de muerte. ¿Qué es importante? Pues que acá cuando hablamos de crecimiento vamos a ver que no solo tenemos nuestras citoquininas, como veíamos en esa inducción de la germinación de mi semilla, sino que van a entrar un segundo grupo de hormonas que son las auxinas. Las auxinas también se relacionan mucho con las citoquininas, por eso es que el crecimiento en plantas está regulado por las dos hormonas al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los seres humanos, nosotros veíamos, bueno, existe una hormona del crecimiento y es la que está permitiendo que nosotros aumentemos en tamaño. Aquí vamos a ver que todas estas hormonas presentan unas relaciones muy intrincadas que el hecho de que yo solo tenga una no significa que vaya a lograr que la planta haga algo, sino que van a estar relacionadas unas con otras. Entonces, auxilias con citoquininas, voy a crecer y voy a germinar. ¿Qué es importante? Entonces, por eso acá vamos a ver unas líneas en azul que están relacionadas con la producción y unas líneas en rojito que están relacionadas con la inhibición. Cuando nosotros hablábamos de que habían unas líneas que no estaban permitiendo que algo ocurriera, a eso le decimos inhibición. Entonces, en el etileno, ¿qué pasa? El etileno es esa sustancia que cuando yo envuelvo el aguacate, pues me permite la maduración. Pues ese etileno puede inhibir esas auxinas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Cuando ustedes me decían que la luz del sol era muy importante para el crecimiento de las plantas y para que esa planta se mantenga viva en un lugar, vamos a encontrar que hay una relación directa entre esa luz solar con ese proceso de esas auxinas en las puntitas, en las yemitas de nuestras plantas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en todos los meristemos, en todas las partes apicales, entonces cuando ustedes ven esas yemas que aparecen entre una rama y otra rama de una planta, ahí hay una mayor cantidad de esas auxinas, que permite que esas auxinas se movilicen de un lado a otro y que esa movilización de las auxinas permite la elongación celular. Por eso es que la luz solar, cuando nosotros tenemos una planta, la planta trata de crecer hacia la luz solar. Y eso está relacionado directamente con esas auxinas que lo que hacen es que ese proceso de división y de alargamiento de las celulitas hace que la puntica de nuestra planta se comience a encurvar. Por eso es que, por ejemplo, cuando ustedes ponen a crecer un frijol y le ponen una luz oscura, pues el frijol va a tratar de buscar la luz. Y todo eso está mediado por esas auxinas. Entonces, vamos a encontrar que ese mecanismo pues es muy importante pues para nosotros lograr pasar de una semillita recién germinada a una planta en estado pues maduro.
¿Eso qué permite? Pues que nosotros hablemos de plantas que tienen ya una cantidad específica de hojas, una cantidad específica de ramas y de tallos, y que ese proceso, digamos, permita que nosotros hablemos de que la planta ya es madura o ya es apta para la reproducción. Entonces, vamos a encontrar ahora una tercera hormona que está involucrada en ese proceso de división. Entonces, esas tres hormonas que les acabo de mencionar, auxinas, citoquininas y las giberelinas, están relacionadas con esa división celular, con que esas células se dividan de un momento a otro y logren un aumento en volumen de mis plantas. Entonces, ¿eso qué permite? Que yo tenga una mezcla entre dos hormonas en específico y logre una división y nacimiento de nuevas células. Cuando yo involucro mi tercera hormona, que son las giberelinas, ellas están relacionadas con toda esa movilidad de comida o de alimentos que recibe la planta. Entonces, todos los nutrientes que vienen de las raíces, todos esos procesos de fotosíntesis que tiene la planta, también están regulados por esas giberelinas. Entonces, ¿qué es importante? Pues que si no hay alimento suficiente, pues las plantas no van a crecer. Entonces, las giberelinas controlan esa movilización de comida que debe tener una planta. Entonces, si nosotros hiciéramos como una analogía con lo que veíamos en los humanos, pues las giberelinas se podrían parecer un poco a esas hormonas que nosotros teníamos en la tiroides, que estaban liberando y regulando todo ese alimento que nosotros consumíamos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? O digan, no, no tengo ninguna pregunta. No, no, señora. Listo. Vamos a ver entonces que cada uno de esos eventos, desde que yo germino hasta que yo logro la adultez, por así decirlo, en versión planta, va a estar también involucrado por esa relación de la luz solar, las temperaturas que yo voy a tener en mi entorno, porque pues todos estos mecanismos están regulando mi crecimiento. Nosotros veíamos que en los humanos pues todo estaba muy regulado por nuestro hipotálamo y nuestra hipófisis. Aquí vamos a ver que todo lo que es el ambiente está controlando ese proceso de crecimiento y de desarrollo de la planta. Entonces, una cosa muy interesante que tienen las plantas es que si no tengo suficiente luz, no puedo crecer. Si no tengo suficiente temperatura para poder aumentar la producción de estas hormonas, no puedo crecer. Entonces, van a haber varios mecanismos que la planta utiliza para defenderse. En este escenario, pues nosotros vamos a ver que las giberelinas están involucradas también en el crecimiento, pero que específicamente va a regular otros dos momentos importantes de las plantas, que son la floración y la germinación. Entonces, por eso es que van mezcladas, por así decirlo, estas hormonas entre sí para inducir a la planta a crecer. ¿Qué es importante? Pues que nosotros vamos a verla en la floración, o sea, todas las florecitas que ustedes ven, el hecho de que yo tenga una flor está detrás dado por ciertas hormonas que están haciendo que se formen esas flores. Y una de estas hormonas son las giberelinas. Entonces, esta hormona es muy importante para ese mantenimiento del proceso de crecimiento, que es elongar mis células, lograr la germinación y hacer flores. Pero las flores pues son un cuento muy impresionante por el hecho de que nosotros podemos tener flores masculinas, flores femeninas, o podemos tener una misma flor donde está tanto masculino y femenino. Vamos a ver que las flores tienen unas sustancias diferentes que están regulando también ese proceso de producción de polen y la producción de óvulos. Entonces, específicamente, ¿qué vamos a encontrar? Esperen, paso a la siguiente diapositiva. En cada paso de la vida de nuestras plantitas hay un momento de inducción por estas, en total, 5 hormonas. Hasta el momento yo les he contado sobre las auxinas, sobre las citoquininas y sobre las giberelinas. ¿Qué es importante? Que en toda esta unión y estas relaciones moleculares entre estas tres, pues me va a permitir que mi planta llegue a un estadio. Entonces, germinación, mírenlas acá, giberelinas, también citoquininas en algún momento. Crecimiento a madurez. ¿Qué es madurez en una planta? Lograr producir florecitas. Porque si una planta no produce flores, no está reproduciéndose y no está dejando descendencia. En la madurez, ¿qué vamos a tener? Giberelinas, auxinas y citoquininas. En la floración vamos a ver que van a estar relacionadas estas tres, pero que el etileno también es una molécula súper importante para lograr esa inducción de la floración.
Y finalmente, pues cuando hablamos de ese fruto, de por qué ustedes a veces tienen frutos que son maduros y que saben muy bueno, a frutos que son inmaduros y que tienen un sabor diferente, todo eso está también relacionado con la hormona etileno. Todo lo que es el sabor, el olor de las frutas que son maduras está regulada por esta hormona. Y finalmente el proceso de la muerte está muy asociado con el etileno y el ácido abscísico. Entonces, cuando una planta deja de recibir ambientalmente luz, agua y nutrientes, pues comienza a desvanecerse y a morir. Y está regulado directamente con dos hormonas que están diciéndole a la planta, estamos estresados, vamos a morir. También hay un momento muy importante que nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando ustedes tienen una fruta, porque una fruta no germina de una vez la semilla, porque hay también un mecanismo que tienen las frutas internamente de decirle a las semillas, este no es el momento para salir. Entonces, a eso le llamamos la dormancia de las semillas, que nuestras semillitas se van a quedar dormidas, por así decirlo, hasta que ese fruto se descomponga y la semilla salga al suelo y pueda volver pues pueda germinar. Entonces, vamos a encontrar un momento súper importante que está, por ejemplo, cuando nosotros en Plantas versus Zombies hay muchos personajes, pero piensen que cada personaje es como si fuera un momento específico de ese crecimiento y desarrollo de las plantitas. Ahora, todas las flores que ustedes ven en el ambiente, toda esa, digamos, maravilla de colores y de formas y de olores que pueden tener nuestras flores, está regulado también por esas hormonas. Entonces, es una cosa muy impresionante porque nosotros podemos, a partir de una hoja o de esos botones que ustedes encuentran, esas yemitas que encontramos en nuestras plantas, lo que va a ocurrir es que gracias a esas 3 hormonas que les mencioné, lo que va a pasar es que eso va a permitir que se comiencen a formar los botones de las flores. Entonces, a partir de una hoja, yo puedo formar una flor y todo eso está regulado por esas hormonas que les acabo de mencionar. Una muy importante de todo este mecanismo, por así decirlo, de formar botoncitos y de ahí a que salga una flor completa, está dado por el ácido gibereleico, que era uno de los que les mencionaba. Toda esa movilización del ácido gibereleico de raíces hacia las partes principales de mis plantas, que son los primordios de las hojitas, o sea, imagínense una hojita que luego se vuelve una flor, es lo que le vamos a llamar la fase reproductiva. Van a haber unos puntos específicos en cada plantita en que uno dice, bueno, esa porción vino de una hoja y está regulado por ese ácido gibereleico. Entonces, cada una de esas yemitas que nosotros vemos en nuestras plantas pueden volverse flores y está regulado por el ácido gibereleico. Esperen que alguien más está entrando. Entonces, es impresionante porque nosotros no podemos hacer esto en animales. Nosotros no podríamos, a partir de no podríamos transformar a una persona y específicamente unas hormonas. Ciertas características como engrosamiento de voz, el aumento, digamos, del vello, pero lo que es la formación de los órganos reproductivos no se puede modificar a partir de hormonas. Pero en las plantas sí podemos hacer esto. Si yo logro regular la cantidad de hormonas que le agrego a la planta, ella puede inducir la floración, puede formar florecitas, que es algo que nosotros no podríamos hacer en un animal. Esto lo que permite es que nosotros podamos tener cultivo de tejidos, que podamos desarrollar tecnologías desde la biotecnología para formar diferentes tipos de nuestras plantas. Entonces, esperen que alguien tiene activo micrófono. Listo, Laura, usted está, Laura Betancourt, un momento. Listo. Entonces, hasta aquí, estos momentos van a ser clave en la inducción de mis plantas. Cada vez que ustedes germinen una planta, piensen que todos estos mecanismos de esas hormonas vegetales están regulando que mi planta crezca, que mi planta vaya hacia la luz, que las raíces vayan hacia las partes oscuras, y pues esto tiene toda una dinámica de regulación a nivel hormonal. Ahora, en el chat necesito que escriban a todos, pues escriban su nombre completo
y les voy a compartir el link para que entremos a nuestra sesión de origami de biodiversidad. Recuerden que si ustedes entran y luego no vuelven a entrar a esta clase, pues yo no considero como participación y como asistencia a la sesión. Es importante que vuelvan a entrar porque nos falta terminar la parte de hormonas vegetales y nos falta hablar un poco de biotecnología, de cómo nosotros formamos mermeladas. Entonces, por favor, vamos a entrar en este momento a nuestra sesión de la Secretaría de Ambiente y luego volvemos a entrar a este mismo espacio con el mismo usuario y la misma contraseña para terminar nuestra clase de hormonas vegetales. Y de una vez, recuerden que como yo les escribí en el Edmodo aparece que yo hoy les explico, cómo tienen que hacer la actividad tanto de ciencias naturales y de biotecnología. Entonces, por eso tienen que entrar nuevamente. Muchísimas gracias. Entonces, ya tengo a Laura. Entonces, de una vez voy pasando asistencia de estos 40 minutos. Tengo a Paula. Laura Cediel, Venegas, Gabriela Betancourt. Por ejemplo, listo. Tengo a Brandon, listo. Tengo a la señorita Allison, listo. Tengo a Milton. Sebastián Duque, listo. Tengo a Nick. Luna. Listo. Tengo a Samuel, a Karen. Alejandro Bernal, listo. Pablo Venegas, listo. Listo, listo. Entonces, bueno, les recuerdo entonces el ID. Se los voy a escribir acá para que entren. Para que vayan entrando. Entonces, al igual yo se lo envié también por el Edmodo, ¿listo? Entonces, chicos, muchas gracias por esta participación y ya nos volvemos a ver entonces en nuestra sesión de origami. Preparen materiales para trabajar. La idea, ¿cuál es? Que nosotros pues en ciencias naturales y en biotecnología hablamos mucho de PRAE y pues una de las estrategias que nosotros tenemos desde el PRAE también es esa parte de divulgación de conocimiento. Entonces a mí me llamó la atención ese poder hacer origami, poder hacer un taller diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestras sesiones de ciencias. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿ya anotaron el ID y la contraseña, chicos? Digan sí, señora. Señor, listo. Entonces voy a cerrar en la sesión y los espero ya mismo en ese ID, ¿listo? Chao, chicos. Que no está dejando entrar a Duque. Entonces, puedes decirle, Milton, que trate otra vez como con el mismo, o sea, que salga completamente y trate con el mismo código y con el... Ah, pero ya lo veo dentro del chat acá. Listo. Ya, profe, usted ya me... Ah, perfecto. Listo. ¿Sí puedo hacer el colibrí o también quedó perdido? Sí, profe, yo también que me perdió con eso. Listo. Ah, mira, un tutorial y si algo se los mando. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que las flores pues tienen toda una regulación también hormonal y que específicamente pues hablábamos del ácido gibberelleico, hablábamos de nuestras auxinas y de nuestras citoquininas. Las tres estaban relacionadas. Ahora, para enfocarnos directamente en lo que pasa en los frutos, entonces cada uno, esto debe ser muy importante porque se va a relacionar mucho con la biotecnología. Porque a lo largo del tiempo que se ha encontrado que hay dos tipos de plantas que nosotros podemos tener. Unas plantas que se logran madurar fácilmente después de que yo las corto y otras plantas que yo no puedo madurar después del corte. ¿De qué va a depender esto? Que, pues, por ejemplo, las plantas que se maduran normalmente, por ejemplo, el bananito, después de que yo corto el banano, él va a lograr ese proceso de madurez y está dado por la liberación del etileno.
¿Eso qué significa? Que cuando ustedes ponen algunas frutas al lado de un banano, el banano como libera continuamente etileno, pues logra madurar otras frutas. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen, que quieren consumir un aguacate el mismo día, ¿qué pueden hacer? Coger un banano y ponérselo al lado de un aguacate y esa liberación continua del etileno del banano va a hacer que se le madure más rápido el aguacate. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Esa molécula, ese etileno, es un gas y por eso es que nosotros podemos meterlo, digamos, en una superficie y poderlo liberar fácilmente a otra fruta. Por eso acá les pongo la imagen del zombie. El etileno es como el zombie o una sustancia que actúa como madurando otros tipos de fruta. ¿Y qué es la maduración? Acá la maduración no la estamos enfocando, por ejemplo, cuando se le dice a una persona que es inmadura o algo así. Acá la maduración nosotros la asociamos a procesos de cómo esa fruta cambia de sabor, cambia de color, cambia de textura y tiene unos olores en particular. Entonces, el etileno lo que hace es que él específicamente tiene activa unas enzimas que tiene nuestra fruta, como las hidrolasas, las pectinasas, las amilasas, que lo que hacen es transformar las sustancias naturales de nuestra fruta, por ejemplo, en estado inmaduro, en color verde que usualmente la caracterizamos, y entonces estas enzimas lo que hacen es degradar estas moléculas que tiene naturalmente nuestra planta y las transforma en otras. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que cuando nosotros tenemos un banano maduro, ¿qué color adquiere un banano maduro, chicos? Amarillo. Se vuelve como más amarillento, ¿cierto, Con, Sebastián? yo creo más como un negro. Y comienzan a aparecerle puntitos negros, ¿cierto? Eso está dado por el etileno. Por ejemplo, que cuando ustedes, ¿de qué color es un tomate no maduro y uno maduro? Verde y rojo. Listo, gracias, Laura. Entonces, exacto, esa transformación de color, de pasar de verde a rojo, es por la producción de unas moléculas que se llaman antocianinas. Entonces, ese etileno, ese zombificador, por así decirlo, de los bananos, está generando unos cambios de color de nuestra fruta. Por ejemplo, cuando ustedes prueban un tomate inmaduro de uno maduro, ¿qué diferencia de sabor perciben? ¿Cómo le sabe uno frente a otro? Esperen que alguien está. Nicole, por ejemplo, ¿has probado un tomate de color verde? Sí, Listo. ¿Y cuando pruebas uno rojo, sientes alguna diferencia de sabor? se siente más dulcecito, Más dulce. jugosito. Exacto, gracias, Nicole. Yo amo Entonces, comer tomate. entonces le di la vena del gusto. ¿Qué va a pasar? Que ese tomate cuando está inmaduro, pues no va a tener la producción tan alta de pectinas, que son los azúcares, son unos de los tipos de azúcares naturales que encontramos en las frutas. Para que recuerden que los tomates también son frutas, sino que nosotros los clasificamos dentro de los vegetales y no dentro de las frutas, porque no nos parecen tan dulces como las frutas. Entonces, cuando un tomate está madurito, está rojito, suelta más agua, es más jugoso y tiene un sabor y una textura diferente. Y todo eso está dado por esas enzimas que están degradando esas sustancias y volviéndolas dulces. Entonces, ese almidón se va a romper y va a volverse azúcar. Y por eso es que nuestras frutas más maduras nos saben más dulce, nos cambia el colorcito y aparte el olor. El olor de las frutas maduras está dado por la liberación de unos volátiles que están actuando por así decirlo, en las frutas para llamar la atención. Entonces, una cosa interesante es que hay frutas que, por ejemplo, necesitan que las aves o que necesitan que otros organismos se las coman para liberar las semillas. Entonces, liberar olores para una fruta es importantísimo para llamar la atención de algún animal que de pronto puede liberar las semillas a un medio en específico. Entonces, por ejemplo, hay aves que lo que hacen es que consumen las frutas y pues todas esas semillitas pasan por todo el tracto digestivo de las aves y no les pasa absolutamente nada. Pero cuando llegan al suelo, pues ya logran germinar más rápido porque ya no tienen toda esa cubierta dulce que nosotros definimos dentro de nuestras frutas que nos parecen pues llamativas.
Y bueno, el etileno pues principalmente está permitiendo esa madurez y esa transformación de esas frutas. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar? Pues ya llega un momento donde nosotros crecemos, donde nosotros usualmente tenemos procesos reproductivos, por ejemplo, hay personas que tienen hijos, hay personas que no tienen hijos, en las plantas pues hay plantas que producen flor y esa polinización de lo que nos hablaba la señora ahorita en el taller, pues está mediada por otros organismos, que dentro de estos hablaban de los colibríes. Ahora, el último paso para una planta de nuestras plantas de versus zombies es volverse un zombie, morir. Que es importante que en la muerte estamos hablando de que todos esos nutrientes que tiene la planta tienen que movilizarse y quedan disponibles al medio, pues al suelo, que es cuando nosotros hacemos todo el proceso de compostaje. Entonces va a encontrar una última molécula, una última hormona que está involucrada en ese proceso de volverse viejo para una planta, que es principalmente el ácido abscísico. Entonces, abscisión, imagínense que es cuando caen las frutas, cuando se rompen las hojas y caen al suelo. Entonces, ese proceso donde se rompe la hojita, donde la fruta, cuando ya es madura, cae al suelo de un árbol, está mediado específicamente por esa hormona. ¿Qué es importante? Pues también que todo lo que corresponde a muerte de esa planta está generando una respuesta a lo que puede ser el estrés. Entonces, las plantas que se estresan, porque sí, las plantas se estresan, liberan esta hormona y esta hormona lo que hace es que si no se aceleran ciertos procesos de la planta en relación a fotosíntesis, la planta decide morir. Entonces, dentro de este envejecimiento, ¿qué vamos a encontrar? Que esa movilización de sustancias pues es una característica importante para que nosotros tengamos esa ruptura de las hojitas que van cayendo. Finalmente, una de las maneras, porque nosotros hasta el momento estamos hablando de todo el proceso de crecimiento. No hemos dicho de, bueno, ¿será que las plantas sienten, las plantas se defienden, las plantas, cuando alguien, por ejemplo, las está atacando, ellas hacen algo o se quedan ahí? Entonces, la manera o el mecanismo que una planta comienza a liberar sustancias está dado por la defensa. Cuando una planta la atacan, cuando hay un insecto que coge y comienza a morderla, cuando una persona le arranca hojas, cuando hay un microorganismo creciendo en ella, cuando está enferma, la planta tiene el mecanismo de liberar 3 tipos de sustancias diferentes en respuesta a eso que le está pasando. Entonces es como en Plants vs. Zombies comienzan a liberar esas semillitas, por así decirlo. Específicamente, ¿qué sustancias van a liberar? Hay 3 tipos, que son estas moleculitas que les pongo aquí en esta imagen, que es el ácido salicílico, parecido a cuando ustedes consumen aspirina, el ácido jasmónico y el metilsalicilato. Esas 3 sustancias van a hacer que la planta se defienda. ¿Y cómo se va a defender? Entonces, hay un mecanismo muy interesante que puede ocurrir, es que cuando un insecto comienza a morder una hoja, la planta activa ese mecanismo de defensa. Y lo que hace es liberar volátiles o sustancias muy aromáticas que llaman la atención de otros insectos para atacar al insecto que las está molestando. Entonces, es uno de los mecanismos que tienen las plantas para defenderse, llamar a otros animales para que ataquen a quienes la están atacando. Es un mecanismo muy interesante, específicamente con unas abejitas que son parásitas y que pueden atacar directamente a el insecto que las está atacando. Bueno, vamos a tener también otros tipos de mecanismos donde la planta lo que hace es producir sustancias para atacar microorganismos y por eso es que todas las sustancias que ustedes encuentran, por ejemplo, para curarse, por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, la cafeína, pues son sustancias que nosotros consideramos defensivas. Ahora, pues para terminar esta clase, vamos a ver este videito de cómo es ese proceso de defensa y de una vez les explico la actividad para esta semana. Entonces, ¿qué quiero? Para esta semana nosotros ya hemos visto todo el punto de vista de animales y ahora vamos a ver el punto de vista de las plantas. ¿Cuál es la idea? Esta semana ya pues es jueves. La idea es que la actividad esté para antes de la otra semana, antes del jueves de la otra semana. Yo les doy el mismo plazo que les estoy estableciendo, pero que es importante que tengan en cuenta que la otra semana tenemos examen final, entonces nos vamos a reunir acá y yo solo les voy a mandar a ustedes
a sus correos, por eso necesito que, por eso al final de la sesión necesito que me escriban los correos en el chat, por eso es que si no entraron es como si no fueran a tener su examen final. La idea es que son 5 preguntas de única respuesta y una pregunta oral, así como hicimos el periodo pasado. Entonces, la actividad esta semana, ¿en qué consiste? Que ustedes elijan uno de estos mecanismos que les mostré el día de hoy, mediados por las hormonas que les expliqué una por una. La idea es que elijan un proceso, entonces, que puede ser germinación, puede ser crecimiento, floración, maduración de mis frutos o muerte. Que elijan uno de esos procesos y la idea es que describan ese proceso a través de un cuento. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados a buscar en internet, copiar y pegar y enviar asignaciones de ese estilo. La idea es que ustedes tomen el tiempo para desarrollar una historia, como yo les desarrollé una historia con Plants vs. Zombies, para que ustedes se vayan acostumbrando de que todos esos mecanismos, pues nosotros vamos a tenerlos a lo largo de nuestra vida y de la vida de los otros seres que tenemos. Entonces, ¿qué van a responder? Van a elegir el mecanismo que les llamó la atención, van a ver qué hormona está involucrada en ese proceso, qué ocurre con la planta a nivel fisiológico, entonces, por ejemplo, qué es estresarse en una planta, qué es crecer en una planta. Van a investigar cómo nosotros como científicos descubrieron esas moléculas, porque si se acuerdan que cuando veíamos en animalitos, pues sencillamente cogían a los animales, les extraían los órganos y así se daban cuenta que esa hormona tenía una función. En plantas van a buscar qué experimentos hicieron los primeros que descubrieron esas hormonas para saber que algo de eso estaba pasando en la planta. Y van a hacer una imagen. La idea es que ustedes también, aparte del desarrollo escrito, hagan una imagen de qué hace esa hormona junto con la moleculita que yo les he mostrado. Entonces acá en el video que les voy a subir el viernes están las estructuras de las moléculas que están involucradas en cada una de estas. Entonces acá está la imagen. ¿Listo, chicos? Entonces, escriban por favor en el chat el correo que ustedes están utilizando para enviar las asignaciones o para yo tenerlo de paso dentro de esa base de datos. Y con eso yo el jueves nos sentamos, ya que vamos a empezar entonces con la clase de biotecnología, nos sentamos uno por uno a revisar nuestras notas y a hacer nuestra autoevaluación. Hasta el día de hoy he calificado lo que ustedes me enviaron al 14 de agosto. Entonces, todos los correos que han sido enviados después del 14 de agosto, yo apenas los estoy revisando. Entonces, les pido un poco de paciencia en el sentido de las respuestas que ustedes reciben de los correos, que, digamos, todo lo que han subido a modo ya quedó calificado. Todo lo que está en el correo está reprimido, está acumulado desde el 14, ¿listo? Entonces, la idea es que el jueves de la otra semana nos sentamos, revisamos notas, revisamos definitiva y ustedes hacen su evaluación y su autoevaluación, ¿listo? Entonces, bueno, de una vez dado que tenemos un poco más de tiempo en Zoom y no se me ha caído y no ha pasado nada, voy a empezar entonces con biotecnología. ¿Es clara la asignación que les puse para esta semana, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ver el video que les tengo, digamos, organizado para esta finalización de la sesión. Entonces nosotros muchas veces hablamos de que nosotros como seres vivos, como humanos que somos, como animales que somos, nosotros normalmente lo que hacemos es que nosotros podemos responder ante cualquier cosa que ocurre en nuestro entorno. Entonces, si por ejemplo alguien me empuja, yo puedo responder de dos maneras, o hablando o también haciendo un movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las plantas? Porque las plantas nosotros vemos que ellas no tienen la capacidad de moverse, salir corriendo, ni decirle nada al organismo que la está atacando. Entonces vamos a ver que hay varias técnicas o estrategias que tienen estos organismos para defenderse y que también está asociado directamente con esas hormonas que ellas producen. Porque de nada sirve yo defenderme si no estoy activando una respuesta, por ejemplo, como la que les mostraba, de que ellas llaman a otros insectos para que ataquen al insecto problema. Entonces, ¿ya pueden ver la imagen que les estoy proyectando?
Claro, claro, Paula, entonces espérate y te muestro la imagen. Y entonces la imagen de las moléculas, mírenla. Entonces, ¿qué es interesante? Pues que ustedes van a ver que como nosotros hablábamos de nuestras hormonas animales, decíamos que teníamos péptidos, teníamos esteroides, teníamos diferentes tipos de aminoácidos. Entonces vamos a ver que en las hormonas vegetales también hay una variación de formitas, por así decirlo, de formas químicas. Entonces ahí está como medio trabado, en algún momento funcionará. Entonces ya te muestro la imagen, Paula. Creo que sí es Paula, sí, Paula. Listo, perfecto. Gracias, Listo, profe. perfecto, listo. Entonces, esperen un momentico, entonces salgo de la presentación a ver si me deja proyectar. Ah, listo. Acá está. Entonces, traten de imaginarse de desarrollar un cuento llamativo, de que no sea como, ah, bueno, la planta creció y fin. No, la idea es que ustedes también se incentiven desde otras áreas a diseñar mundos posibles. Y el mundo posible de los Plants versus Zombies, pues me llamó mucho la atención. Listo, ahí ya está trabajando. Entonces, etapas, recuerden, germinación, crecimiento, floración, el fruto y su maduración y la muerte de la planta. Esas son las 4 etapas que nosotros tenemos en nuestras plantas. ¿Listo? Y la última que yo les hablé y les voy a mostrar en el video es la defensa, que es cómo hace ella para que no le pase nada, para que sobreviva. Entonces, mira las hormonas, aquí están. Entonces, auxinas, giberelinas, míralas, poliaminas, citoquininas, el etileno que es la que les digo, entonces ya saben, si quieren madurar un aguacate, pónganle al lado un banano. Ácido jasmónico, ácido abscísico. Acá vamos a hablar de estas, les voy a mostrar un poco en el video, que son también hormonas de defensa. ¿Listo? Listo. Entonces voy a poner el video. This is a tomato plant, and this is an aphid, slowly killing the tomato plant by sucking the juice out of its leaves. The tomato is putting up a fight, using both physical and chemical defenses to repel the attacking insects. But that's not all. The tomato is also releasing compounds that signal nearby tomato plants to release their own insect repellent. Plants are constantly under attack. They face threats ranging from microscopic fungi and bacteria, small herbivores like aphids, caterpillars, and grasshoppers, up to large herbivores like tortoises, koalas, and elephants. All are looking to devour plants to access the plentiful nutrients and water in their leaves, stems, fruits, and seeds. But plants are ready with a whole series of internal and external defenses that make them a much less appealing meal, or even a deadly one. Plants' defenses start at their surface. The bark covering tree trunks is full of lignin, a rigid web of compounds that's tough to chew and highly impermeable to pathogens. Leaves are protected by a waxy cuticle that deters insects and microbes. Some plants go a step further with painful structures to warn would-be predators. Thorns, spines, and prickles discourage bigger herbivores. To deal with smaller pests, some plants' leaves have sharp, hair-like structures called trichomes. The kidney bean plant sports tiny hooks to stab the feet of bedbugs and other insects. In some species, trichomes also dispense chemical irritants. Stinging nettles release a mixture of histamine and other toxins that cause pain and inflammation when touched. For other plant species, the pain comes after an herbivore's first bite. Spinach, kiwi fruit, pineapple, fuchsia, and rhubarb all produce microscopic, needle-shaped crystals called rhaphides. They can cause tiny wounds in the inside of animals' mouths, which create entry points for toxins. The mimosa plant has a strategy designed to prevent herbivores from taking a bite at all. Specialized mechanoreceptor cells detect touch and shoot an electrical signal through the leaflet to its base, causing cells there to release charged particles. The buildup of charge draws water out of these cells, and they shrivel, pulling the leaflet closed. The folding movement scares insects away,
and the shrunken leaves look less appealing to larger animals. If these external defenses are breached, the plant immune system springs into action. Plants don't have a separate immune system like animals. Instead, every cell has the ability to detect and defend against invaders. Specialized receptors can recognize molecules that signal the presence of dangerous microbes or insects. In response, the immune system initiates a battery of defensive maneuvers. To prevent more pathogens from making their way inside, the waxy cuticle thickens and cell walls get stronger. Guard cells seal up pores in the leaves. And if microbes are devouring one section of the plant, those cells can self-destruct to quarantine the infection. Compounds toxic to microbes and insects are also produced, often tailor-made for a specific threat. Many of the plant molecules that humans have adopted as drugs, medicines, and seasonings evolved as part of plants' immune systems because they're antimicrobial or insecticidal. An area of a plant under attack can alert other regions using hormones, airborne compounds, or even electrical signals. When other parts of the plant detect these signals, they ramp up production of defensive compounds. And for some species, like tomatoes, this early warning system also alerts their neighbors. Some plants can even recruit allies to adopt a strong offense against their would-be attackers. Cotton plants under siege by caterpillars release a specific cocktail of 10 to 12 chemicals into the air. This mixture attracts parasitic wasps that lay eggs inside the caterpillars. Plants may not be able to flee the scene of an attack or fight off predators with teeth and claws, but with sturdy armor, a well-stocked chemical arsenal, a neighborhood watch, and cross-species alliances, a plant isn't always an easy meal. Did you Listo, entonces en ese sentido, digamos, cada vez que ustedes consumen una fruta que les genera algún, digamos, alguna comezón, por así decirlo, está dado por esa formación de cristalitos y pues todo eso está regulado a nivel hormonal. Entonces, chicos, porfa, voy a salir y vuelven a entrar, ¿listo?